qué mejor que vos para explicarnos de qué se trata la biodecodificación y después vamos viendo si tienen puntos en común, que seguramente como todas disciplinas y como todas terapias y todo esto deben tener cosas en comunes y cosas que no, y está bueno presentarlas, ¿no? Así que te doy la bienvenida a mi espacio y le damos la bienvenida a todas las personas que están entrando y, y bueno, no sé si te querés Bueno, muchas presentar, si gracias, querés Nora, saludar. primero por la invitación y el espacio. Está genial esto de cruzar disciplinas, porque, claro, son, digamos, terapias que tienen un enfoque mucho más total, me gusta decir a mí, mente, cuerpo, alma, o a mí me gusta poner ese tríptico, digamos, y no tanto en el punto de vista, en el foco en lo biológico o material solamente, ¿no? O sea, es como un enfoque mucho más total, ¿no? De tener más conciencia y bueno, creo que por ahí, sin entrar en los puntos en común, porque eso se va a ir dando seguramente en la charla, creo que ahí son las distintas cuestiones donde se cruzan, a diferencia por ahí de un tipo de terapia más tradicional, y que creo que las resonancias que tienen las personas que se acercan a este mundo, por decirlo de una manera, tiene que ver también con una búsqueda de respuestas que no han encontrado en otros lados, ¿no? Que me identifico con ello porque de hecho yo llegué así. Eh, Mm. entonces hay una cuestión de que a mí me gusta decir de buscadores, que buscadores de respuestas y de preguntas, más que de respuestas, porque de respuestas a veces nos cansamos y eso nos lleva a empezar a dudar de nosotros mismos. Y bueno, y creo que cualquier tipo de terapia donde uno resuene y crea que puede ir la búsqueda de tener una vida más coherente, más en paz, más en tranquilidad, me parece que tiene que ver con la búsqueda de cada uno y nosotros, al menos yo lo veo así, somos simples servidores de distintas herramientas, en el caso de la vida energética o en el caso de la biodecodificación, así que nada, es eso, acompañar, que es la palabra más linda, ¿no? Claro, sí, por supuesto, entiendo que es así, entiendo que hay otros tipos también, no solo la biodecodificación y la bioenergética de este acompañamiento, pero la idea es eso, ¿no? Las personas, tanto que llegan a vos o a mí o entran en este espacio, creo que cada una tiene un buscador adentro, ¿no? Ya sea Sí, sí, porque sí, tal nunca cual. transitaron nada y dicen, bueno, a ver de qué se trata, o porque ya han transitado antes y empiezan a buscar otras cosas, porque como todo a veces tiene ciclos, o nosotros mismos tenemos ciclos y momentos, ¿no? Donde por ahí la bioenergética me puede servir hasta un punto y después decís, no, a ver, voy a ver de qué se trata biodecodificación, o viceversa, o voy a ver de qué se trata, no sé, psicodrama, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Sí, y al Eh, menos de la biodecodificación siempre abordamos esto de que no hay una verdad, ¿no? O sea, que la verdad es la que vas construyendo uno a través de su experiencia en este plano. Y bueno, por ahí uno facilita herramientas que van en la manera de ver la vida, que seguramente como a vos y a mí nos han servido en nuestro proceso, pero el buscador es el buscador y el buscador es cada uno, ¿no? Y creo que eso es el regalo más hermoso que tenemos como especie humana, nada más que nos hemos encargado de transformar eso en una pesadilla y nos hemos encerrado a nosotros mismos por no querer disfrutar eso, ¿no? Digamos, apreciar eso. Tenemos el instrumento biológico más evolucionado, que es el cuerpo humano y la mente humana, y hemos hecho un enemigo de ello. Entonces, es hora de que comencemos a ser humildes y decir quizás estamos usándolo un poco para la mierda, el artefacto, digamos, que sería la mente, que es un ¿Dónde poder, está el libro de y instrucciones? ahí, claro, es que hay algo que tiene que ver con la ingeniería interior, que a mí me gusta decir, es un término que lo repite mucho Sadhguru, que es una de las personas que yo sigo bastante. Ingeniería interior, ¿no? O sea, siempre nosotros recibimos un instrumento, un artefacto, un electrodoméstico, lo que sea, y tratamos de leer cómo funciona, ¿no? Y la locura o la psicosis social es no detenernos a observar cómo funciona el instrumento que somos nosotros mismos, que es con el que vamos a estar toda la vida. Entonces, bueno, hemos vivido en esa ilusión
del afuera, del proyectar al afuera, de creer que estamos separados, de creer que el otro es el que me hace daño, de creer que lo que yo veo no tiene nada que ver conmigo. Se ha acuñado esos términos y esas creencias durante tiempo, y bueno, hay personas que transitamos esas búsquedas después de cansarnos de dárnoslo en la pera, como gusta decir a mí mucho, de pegarme con el paredón y empezar a buscar alternativas y otras maneras de verlo, ¿no? Y yo creo que ahí es el gesto de valentía más grande, y el gesto de humildad, que si no, no se puede hacer nada, que es el gesto de valentía y humildad, de decir, che, me parece que no sé usar este instrumento que es mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi energía, mi vibración, como le querramos decir, que siempre es lo mismo, y empezar a partir de ahí sumar ciertas herramientas de gestión emocional. Que para mí, entrando ya en tema específicamente la biodecodificación no deja de ser, al menos como lo veo yo, otro tipo de terapia, así como el psicoanálisis, como cualquier otro tipo de terapia, simplemente que tiene un enfoque distinto como cualquier otro tipo de terapia, digamos, ¿no? Apunta a lo que es la inteligencia emocional, a la gestión emocional, a sumar recursos de gestión emocional, desde una perspectiva de lo que se le dice la responsabilidad emocional. Cambiar la interpretación al enfoque, empezar a considerarnos nosotros los responsables de lo que estamos viviendo, ¿no? Esto ya lo acompaña la ciencia a través de disciplinas como la física cuántica principalmente, o la psiconeuroinmunología, en donde se concibe la mente del ser humano como co-creador de síntomas y co-creador de lo que está viendo afuera, ¿no? Esto igual ya lo Sí, decían hace sí, miles de años los eso te iba a yogis, decir, los eso te iba a hindúes, decir. los egipcios, o sea, no es nada Yo que nuevo, hice, simplemente que se ve que yo que hice muchos estamos años transitando por de medicina china y de filosofía oriental, 5.000 años antes de Sí, Cristo, ellos ya ahí miraban que exacto. las emociones correspondían, las enfermedades correspondían a emociones atascadas o no expresadas, ¿no? Nada más que, bueno, Sí, sí, creo que sí. que lo curioso es que además eso que vos decís, suceden, los yoicos decían lo mismo, con otros términos, los mayas decían lo mismo, los egipcios decían lo mismo, cuestiones milenarias que, bueno, a través de la evolución, de la revolución industrial, el materialismo, etcétera, un montón de cuestiones que fuimos dándole valor como especie, nos olvidamos de todo ese potencial, ¿no? Aquí no hay culpables, desde la biocodificación no buscamos culpables, sino que decimos que mediante esto que empezamos a comprender, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué creamos con eso? Seguimos siendo, por inercia, co-creadores de esa realidad que no nos gusta, o empezamos a cambiar ese mundo, que cada mundo es interno, ¿no? O sea, no hay un solo mundo, eso es la creencia que hay que cambiar. Existen tantos mundos como seres humanos hay, y cada ser humano ve con unos filtros que tienen que ver con su sistema de creencias, que es hiper complejo, son conexiones neuronales de un campo mental que cada vez se confirma más gracias a la evolución de las neurociencias, que hacen que nosotros proyectemos una realidad que no es como una huella digital, no es igual a la de ninguna persona. Entonces, no hay un mundo, hay muchos mundos, no hay universo, hay multiversos, ¿sí? Y eso, gracias a la evolución de distintas disciplinas, hoy se puede comprobar más, cuando hace miles de años está comprobado esto, simplemente que el hombre lo ha olvidado, y ahora la mente egoica del hombre, la mente que quiere saber, que quiere tener la confirmación, y por eso se apoya mucho en la ciencia, gracias a la ciencia dice, ahora es científico. Lo curioso, perdón, yo me mando, pero vos cualquier cosa tacleame, Yo te frename. voy frenando, Lo dale, dale. curioso es que la ciencia en sí mismo es una creencia en movimiento. Viste que la gente te dice, uy, se me apagó la luz acá. No pasa nada, no pasa Las nada. personas te dicen, no, bueno, pero no es científico, ¿no? Y en realidad las ciencias son creencias que van a través del tiempo modificándose por distintos factores que nos exceden a nosotros, por eso todo es una ilusión, todo responde a intereses y a distintas energías que van más allá del entendimiento de la razón, que hace que la ciencia sea una, pero por ejemplo, a Copérnico Antes, o antes, antes a de que Galileo sigas, Galilei, porque
Antes Sí. de que sigas, porque dijiste algo muy interesante para que no se pierda ahora con esto, que Sí, me si vos parece, frename y tacleame, porque si no pues, yo me mando y sigo. Sí, me perfecto. parece súper interesante y muy rico lo que vas diciendo, pero es como ir frenando un poquito para que no se vayan perdiendo determinados conceptos. Perfecto, vamos con Esto eso. de que, esto de que vos decís de que somos un multiuniversos y que cada individuo vive distinto, porque lo vivimos distinto, porque no solo somos personas distintas, sino que a veces sucede en una misma familia hermanos viviendo dentro de una misma Claro. historia, con una misma creencia y que tienen historias distintas de creencia porque lo vieron desde su óptica, desde sus lentes, ¿no? O sea, si yo con estos lentes veo una cosa, ahora si los veo así, veo otra, y ahí Exacto. vamos, ¿no? Entonces me parecía como bueno poder mostrar por qué cada individuo es un mundo y a su vez somos Genial. submundos, ¿no? Eh, Exacto. y de ahí esto Sí. del descubrimiento de los... Sí, dale. No, no, que, perdona, seguí, si te Ah, interrumpí, no, pero no. el Iba a delay. seguir con iba a seguir con el hilo de tu diálogo, como para ir bajándolo, porque por lo menos es para que vayamos todos comprendiendo, ¿no? Que poder decir esto que vos Perfecto. Esa es la decís, idea. que esto está descubierto desde hace rato, nada más que nosotros como seres humanos y evolución e involución vamos y venimos. ¿No? O sea, sí, esto es maravilloso, qué sé yo, y después no, es lo peor de todos. Esto es el auge de ahora, y entonces después no, es lo peor de todos, ¿no? Y que la ciencia vaya corroborando estas cosas que se comprobaban naturalmente, porque nosotros venimos de la naturaleza, tanto los mayas, los orientales, los asiáticos, todos venían desde el origen más natural y sin tanto ego. La evolución de la humanidad Exacto. hizo que el ego empezara a aparecer y a decir esto no, aquello no, lo otro no, ¿no? Y ibas por ahí, creo, Sí, por ese la lado, y evolución del materialismo. antes de dejarte seguir, Sí, es recordarle a las personas que pueden también pararnos a nosotros dos y sí, preguntar sí, con y preguntas. comentar y todo esto. Así que dale, te escucho. Genial. Sí, sí, vos frename porque si no yo me mando y sigo, así que Claro, porque a ver, eh, el conocimiento que tenés es tan amplio que está bueno también frenarlo para poder, porque en una hora no vamos a poder hablar de todo y está bueno también darle ese lugar a la biodecodificación y esto, pero por ahora vamos con la introducción y si la gente no comprende algo o quiere preguntar algo, acá estamos abiertos para escuchar y para todo, ¿no? Porque la idea es esa, interactuar con las personas. la biodecodificación se apoya mucho en la PNL, que es programación neurolingüística, ¿no? Que tiene que ver básicamente cómo funciona el sistema de pensamiento, el cerebro, y que tiene un gran apoyo en las neurociencias. Y siempre que yo tengo un consultante, lo que trato de hacer es entender primero cuál es su sistema de creencias, porque no es como hay multiversos, multimundos, lo que para mí es difícil, para otra persona es fácil. Entonces no hay una verdad, ¿sí? Ante una misma situación hay tantas perspectivas como personas hay, ¿sí? El ejemplo básico es cómo vivencia uno un accidente de tránsito, ¿viste? Entonces uno ve y focaliza en la víctima que se está por morir, el otro dice, che, es un hijo de puta el que pasó en el semáforo en rojo, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno nunca hace nada, no culpa del gobierno, en fin. Todo eso es cada persona ve su realidad. Esa realidad, nosotros nos apoyamos mucho en la PNL, que es la programación neurolingüística, que básicamente lo que determina es que nosotros no estamos programados, ¿no? ¿Sí? Básicamente, ¿qué es programado? Mediante nuestra experiencia terrícola, humana, o como la queramos llamar, hemos tenido ciertas infancias y tránsitos en nuestra evolución biológica que hace que formamos un sistema de creencias, que ese sistema de creencias muchas veces nos termina limitando para pasar a otra instancia de nuestro ser, ¿sí?
Entonces, no vemos con nuestros ojos, esa es la ilusión, creer que lo que vemos es verdad, sino que vemos con nuestras creencias, ¿sí? De acuerdo a mis creencias es lo que yo veo. Entonces, lo que hace la biodecodificación es utilizar el mecanismo de la proyección, básicamente, que es usarlo a esos al favor de uno. ¿Qué quiere decir? Si lo que ves, lo que vos ves, tiene que ver con vos, ¿sí? Entendamos lo que ves afuera para entender qué estás viendo inconscientemente, ¿sí? Porque obviamente es un proceso inconsciente. Entonces, si juzgás a alguien por algo, seguramente hay muchísima información ahí que tiene que ver con lo que te juzgás vos en tu historia, ¿sí? Porque en realidad la culpabilidad, buscar culpables, proyectar la culpa, ¿sí? Tiene que ver con lo que no nos perdonamos de nosotros mismos en nuestra historia. Lo que pasa que al no autoindagarnos, no detenernos a observarlo, no comprendemos eso. Entonces creemos La culpa es del que otro. buscamos es del otro. Y eso hace que proyectemos un mundo, que es el mundo que hoy que prima, que es el mundo del victimismo, ¿no? Donde todos son víctimas y todos tienen la razón. Y el que no tiene la razón es enemigo. Y eso es el mundo que vemos. En un momento fueron las guerras, en otro momento fue otra cosa, y ahora terminamos encerrados porque ya no sabemos qué hacer. Es insostenible esa carga vibracional de información energética, ¿sí? Porque si bueno, en esta charla, con los que escuchen, si se sienten a entender, pueden llegar a preguntar, seguramente decir, che, es de locos. Sí, es de locos. Primero comprender que es de locos, en el sentido de no juzgándolo, decir, che, ¿cómo puede ser que cada uno busque imponer su razón? ¿A dónde vamos a llegar así? ¿Sí? A ningún lado. Entonces, ahí, una vez que comprendemos eso, es empezar a comprendernos nosotros mismos. Dejar de hablar de un mundo y hablar de mi mundo interno. Que ese es el pasito por ahí más difícil de dar, porque es el me que parece que este cuestiona todo lo detalle es anterior. Sí, importante, me parece que este detalle es importante, ¿no? Donde el querer tener la razón es algo muy, por lo menos de nuestra cultura, ¿no? Como si yo digo blanco y vos decís negro y nos ponemos a pelear y a discutir y qué sé yo, y resulta que, bueno, no es ni blanco ni negro, por ahí es gris o colorado. Y entonces poder ver esto, ¿no? Estos dos detalles. Uno, cómo proyectamos en el otro y el responsable es el otro para no hacernos cargo nosotros de lo que estamos viviendo. Y el otro es esto de, si yo te digo que el mate es rico, a vos te tiene que gustar. ¿Por qué no te gusta el mate? ¿No? O sea, como... exacto. Y Mientras entonces ahí más es donde vos hablás de la querer tener la ilusión. razón, sí, sí, querer tener la razón habla de un grado de desvalorización. Y acá me detengo un ratito porque esto es cambiar la Dale. perspectiva. Las personas que más buscan tener la razón son las personas más desvalorizadas, ¿sí? Porque al no ser conscientes de su desvalorización, para sentir que valen, lo buscan afuera. ¿Se entiende? Entonces, mientras más buscamos afuera, que es la sociedad que más se proyecta, ¿no? Esta búsqueda de la aprobación, de no aceptarnos, de utilizar 500.000 filtros en internet, 50.000 fotos para que el otro me likee, toda esta sociedad que estamos co-creando, habla de nuestra falta de aceptación, de nuestra falta de mirada interna y de nuestra desvalorización. Porque una persona que se valora no busca tener la razón, porque no la necesita, porque sabe que su opinión vale como todas las de los demás, entiende que cada uno habla de acuerdo a su experiencia y que no tiene por qué uno decirle al otro lo que tiene que hacer en su recorrido. Está en paz. Y Entonces ahí el otro viene esto, motivo, que ahí el te otro puedo motivo cerrar la ahí, idea, que es bien esto de que querés tener la razón o estar en paz. Estar en paz tiene que ver con ir más hacia uno, a valorarse, a entender que vale tanto la opinión como lo demás, y no esa búsqueda en el afuera, ¿no? Sí, decimos. y esto de estar en paz y de entender que el otro puede tener una opinión distinta, también no es solo saber que lo que digo está bien con lo que siento y todo esto, sino también es, bueno, también puede ser que no esté en lo cierto. Y ahí aparece otra paz, ¿no? Como, bueno, no tengo necesidad, o sea, lo que vos me estás trayendo, poder abrirme a decir, a ver, ¿qué me estás diciendo, no? Y en vez de cerrarme, decir, no, porque en este caso sería, no, porque la bioenergética es mejor que la biodecodificación, ponele, ¿no? Claro. Y ahí podemos empezar a discutir. En cambio, si uno dice, no, a ver, vos tenés una verdad, yo tengo una verdad,
y estamos los dos en paz compartiendo esto, porque sabemos que puede haber otra verdad también. Y además, sumado a lo que decís vos, que es lo mismo, ¿no? Te potenciás, porque estás viendo al otro como vos mismo proyectado en el otro, que es la ilusión, creer que el otro no tiene nada que ver conmigo. Ese es lo primero que rompe la biodecodificación. Somos todos uno, en el sentido de que venimos de la misma conciencia, simplemente en distintas experiencias humanas que vivimos en la ilusión de creer que estamos separados. Cuando empezás a entender esto, que la biodecodificación para mí es más que todo un método, distintas herramientas de educación emocional, más un sistema de educación emocional, de cambiar la interpretación, que eso te lleva más a la paz, al amor, a la tranquilidad. Cuando empezás a entender esto, ve al otro como un hermano. Y cuando lo ves como un hermano, y sabes que ese hermano tiene que ver con vos, y que es tu proyección en el otro, lo empezás a tratar distinto, salvo que seas muy terco, que a veces lo somos. Entonces, sí, claro. ¿cómo te tratás? Cómo tratás a los demás habla de cómo te tratás internamente, y de hecho esto se usa mucho en terapia como ejercicio. Contame cómo tratás al que tenés enfrente y yo ya sé cómo te tratás vos, porque el inconsciente está manifestando lo interno que no quiere ver en el que tiene enfrente. Entonces, si a vos te gusta que a la mañana te reciban con una sonrisa, sé vos esa sonrisa con el que tenés enfrente, que sos vos mismo. Y este es el chip que cambia todo el eje. Ahí donde ya todo el sistema de creencias se empieza a cuestionar, y ahí donde empiezan a ver las personas manifestaciones mucho más cercanas a la tranquilidad del amor. Pero en cambio, cuando estamos en el victimismo, queremos que el otro me dé lo que yo no me doy. Escuchemos esta locura, por Dios. Queremos que el otro me dé lo que yo no me doy. Entonces, como yo quiero que el mundo sea de tal manera, el mundo, que son 7.000 millones de personas, creo que te debo estar pifiando el dato, pero aproximadamente, se acomoda a mi realidad. ¿Qué actitud más egoica e individualista es? Pero la locura, la alucinación, es creer que si el mundo, que son millones y millones de personas, no se acomoda a mi realidad, son egoístas. Claro. Por Dios. Así Sí, tenemos tantas personas. vayámoslo a lo mínimo, ¿no? Yendo a lo Sí, mínimo, no hablemos del mundo porque ya estamos hablando de que eso ya claro, es claro, ir, que en realidad el no, mundo no empieza con con la quien tengo pera, sino con, enfrente. Ese es el mundo. claro, hablando de quién tengo enfrente y de con quién convivo, ¿no? O con quién no convivo, o con quién pretendo convivir, hablando de esta de las relaciones conflictivas que era el motivo, poder ver esto, ¿no? Como si yo no me respeto, pretendo que el otro me respete, ¿no? Claro, Y si, tal cual. y si yo, no sé, Y no la amanezco, relación, como vos decís, con una sonrisa a la mañana, pretendo que el otro venga y me diga, hola, mi amor, ¿cómo te va? Y yo digo, claro. ¿qué te pasa? Y ahí yo lo que le digo, ahí viene un término que yo utilizo mucho, nos transformamos en parásitos emocionales. Consumimos emocionalmente, obviamente sin hacernos cargos, sino desde un victimismo, porque yo lo merezco, pero desde un victimismo, ¿no? Es decir, como no me atiendo yo, pero yo quiero que todos se manejen como yo quiero, ¿sí? No me hago responsable de mis emociones ni mi realidad. Ahora quiero que todos los demás se responsabilicen de mi realidad. Con ese chip anda la programación mundial, ¿no? Pero sin irnos tan allá, la de uno mismo muchas veces. Entonces, nos manejamos así con nuestra familia, con nuestra pareja y qué sé yo, y somos parásitos emocionales porque empezamos a parasitar emocionalmente al otro, a chupar esa energía que no nos damos. ¿Y qué sucede? Cuando el otro lo vaciamos, nos enojamos porque el otro no me da lo que yo necesito. Y es egoísta porque cambió. ¿Viste esa frase? Cambió. No, ya no es el mismo. ¿Entendés? Y volvemos a lo mismo, a culpabilizar al otro sin ver que seguramente lo que está manifestando es que yo tengo que cambiar, que ese insumo que yo parasito a los demás me lo tengo que dar yo, y ahí viene esto de pasar a lo que es el paradigma de la responsabilidad emocional, que la biodecodificación es absolutamente todo el tiempo ir hacia ese lugar, hacia un mundo donde las personas sean responsables de su bienestar, ¿sí? Donde sean conscientes de que tienen que crear ese mundo interno y que eso inevitablemente se manifiesta en el exterior. Y por eso este tipo de terapia
es bastante efectiva y cada vez crece más, porque las personas, cuando realmente se ocupan de sí mismas, empiezan a ver que alrededor se manifiesta lo que ellas están dando. Cuando en un Tal proyecto cual. ellas creen que son capaces, empiezan a tener más clientes. Cuando empiezan a mejorar su diálogo interno de que son personas bonitas, que se merecen relaciones en paz y sanas, seguramente acercan o atraen a personas que tienen que ver con un respeto. Pero ese respeto se lo dieron antes internamente. No existe. Esa es la ilusión. Creer que el exterior me va a dar algo antes que yo no me lo dé. Y ahí es donde hay que autoindagar, y para eso sirve la terapia, y para eso sirven los acompañantes y terapeutas que te ayudan a tener herramientas para ir a ese inconsciente, a ese lugar oscuro que hemos tapado mucho tiempo, que hay una sociedad que lo tapa con consumo, ¿sí? En el cual muchas veces le damos valor a eso para no ver lo que nos pasa, ir a ese inconsciente y ver cuáles son esos patrones de creencias, esas miradas propias que tenemos nosotros mismos que nos hacen que se manifieste lo exterior. Cambia lo interior, cambia lo exterior. Lo que pasa es que para cambiar el interior hay que ir a la cabaña, que a veces, siempre cito esta película que es muy buena, que habla de la simbología de la cabaña, es una cabaña que muchas veces los troncos están podridos, el techo se llueve, y qué sé yo, entonces es oscura, no anda la luz. Entonces, cuando entras ahí tenés que tener valor. Y la biodecodificación en ese sentido es para personas con valor, que quieran trabajar en sí mismas, que tengan esa visión, que estén hartas de vivir la realidad que están viviendo y dicen, che, tengo que cambiar yo. Acá no hay culpables, hay responsables, obviamente hay personas que nos producen hechos de dolor, pero lo que hacemos con ese dolor es ya nuestra responsabilidad. Ahí terminó la cosa, ¿sí? Porque a mí me puede faltar respeto una vez, dos veces, tres veces. ¿Me puede doler? Sí, me puede doler. Ahora, si yo, bueno, ya a esta altura yo me Sigo faltan una vez dejando el que me respeto, la falte el segunda ya no respeto. vuelvo. Pero Claro. hay personas que están, y en vez de decir, ¿no será que yo no me respeto? ¿Sí? Siguen proyectando el otro, ¿no? Que no me respeta, que no me respeta, que no me respeta, que no me respeta. Eso hace un círculo de victimismo, donde el que no respeta es víctima y victimario, y la persona que lo recibe es víctima y victimario, y eso hace lo que se denomina relación tóxica, que en realidad las relaciones tóxicas no existen, sino que existen relaciones de personas desvalorizadas que se relacionan entre sí. Dos personas desvalorizadas, una ataca, la otra recibe, otra ataca, la otra recibe. Entonces son distintas polaridades de lo mismo, que la base de todo eso, lo que se oculta, es la desvalorización. Y eso se trabaja en lo que serían las sesiones, ¿no? Por eso el título de la charla de hoy, que yo te decía de por qué tenemos relaciones conflictivas porque el conflicto lo tenemos internamente. Y como no lo atendemos, empezamos a tirar la pelota afuera y empezamos a proyectarla en quién tenemos al frente. La pareja de turno, generalmente, digo pareja porque en una relación de pareja es mucho más fácil verla, el espejo es muy evidente, ¿no? Lo tenemos ahí muy evidente, pero en todo tipo de relación, se puede ver el plano laboral, el plano familiar, etcétera. Sí, sí, aparte esto maravilloso de que hablas de hay que ser valientes, hay que trabajar con uno, ¿no? Porque la pretensión es, bueno, voy a hacer videodecodificación y es magia, voy a hacer bioenergética y es magia, o voy a hacer otro tipo de encuentro con otras personas y tiene que ser algo mágico que venga y me traiga la solución. Ahí hay otra ilusión, ¿no? Y esto de Sí, poder empezar desde bioenergética sería pararnos sobre nuestros pies para hacernos responsables, ¿no? Y me parece maravilloso esto de traer conciencia, de traer conciencia a cada uno de los que nos están escuchando, en nosotros mismos que nos estamos escuchando, en los lugares que todavía nos falte, y traer esta conciencia que vos trajiste también de decir, estoy haciendo eco, ¿no? no, no, está perfecto, yo te escucho No, bien. yo me escucho como eco, no importa. Traer esta conciencia de que todos somos uno y que estamos unidos, ¿no? Esta cosa de que yo digo, yo no por casualidad me crucé con vos, y cuando te voy escuchando digo, mira lo que dice por acá, mira lo que dice, me resuenan cosas que yo he vivenciado o que me faltan vivenciar, y, y estamos unidos desde algún lado, ¿no? Y tomar esta conciencia tampoco es fácil, porque
A ver, hay mucho de que todos somos todo, de que todos somos uno, de que todo, pero después hay que tomar hay como trabajar sobre eso también Sí, para poder ahí abrir esa está. Yo te conciencia y diría, esa sensación. Sí, algo importante es que está esto confirmadísimo por las neurociencias. Nombro la ciencia porque la gente necesita datos empíricos. Para mí la sí, ciencia es una ciencia en movimiento, ¿sí? O sea, estamos en un cambio bisagra de que ya sabemos que la física newtoniana, que la física clásica no va más, y la física cuántica la que prima, ¿no? Digamos, de hecho nosotros estamos sintiendo emociones a través de kilómetros de distancia. O sea, si vamos a lo que, cómo se está, ese campo energético ha cambiado. Pero lo cito para que las personas, como vos decís, hagan raíces, ¿no? Y donde se puedan apoyar en estas cosas que estamos hablando. Eh, no es ni fácil ni difícil, sino es una decisión, ¿sí? Y lo que muchas veces sucede es que confundimos decisión con consumo, ¿no? O sea, sería, esto no me va, compro otra cosa. No me anda esta prenda, busco esta cosa, ¿sí? Un poquito de esto, un poquito del otro. Y en realidad son trampas del ego, porque la espiritualidad en sí no es ni buena ni mala, como tampoco es bueno ni malo el consumo. Todo es neutro. El tema es nosotros cómo transitamos experiencia. Si yo transito la espiritualidad, por ejemplo, desde un lado de pose, ¿sí? En Instagram todo el tiempo hablo de chakra y qué sé yo, y yo después internamente sigo siendo la misma persona que hace 5 años de haberme comprado el Buda, ¿se entiende? No transité nada, es una pose para afuera, cuando la espiritualidad en sí es para adentro, ¿se entiende? Entonces, lo mismo sucede con las herramientas que cambian o cuestionan este tipo de creencias. Entonces, lo que sucede es que muchas veces se transita este tipo de herramientas y entramos en una trampa de creer que vamos a tener rápidas soluciones, cuando no, no es así. Pero no es que es difícil o fácil, no es así. Y no se mientan, porque si yo siempre digo esto cuando viene un consultante, ¿cuántos años tenés biológicamente hablando, no? Eh, 34. Bueno, tenés 34 años de un sistema de creencia en el victimismo y en la desvalorización. ¿Y vos pretendés que en una sesión tu mente haga así y se desprograme? No. Lo que hace tu mente así es entrar en la luz, que para eso estamos los acompañantes en ese sentido. El biocodificador te ayuda a darle luz a esa información. Pero no porque yo sepa cómo funciona la computadora, yo soy técnico en computación. ¿Se entiende? Necesito un tiempo de gestación en reprogramar esas creencias, en afirmar ese nuevo sistema de creencias que va en coherencia con la nueva persona, individuo que quiero ser. Y ahí es donde muchas personas abandonan, porque ahí tienen que entrar en la mierda. Lo digo así para ser concreto. O sea, la mierda esa que ocultaron y no querían oler, ahí tienen que ir. Ahí donde está. Todas las respuestas están ahí. Entonces, todas esas escenas traumáticas que no hemos querido ver y evitar, y que indudablemente ha estado a nuestro favor, porque nos permitieron crecer y hoy estamos vivos gracias a haberlos tapado, llega un momento que no te ayuda a evolucionar eso, no te ayuda a seguir vivo. O seguir vivo modo zombie, ¿no? Con un estrés de la mierda. Entonces, ahí si es no cuando empieza decís, a bueno, subir, ¿viste? hay Empieza a que ir a subir la el mierda. nivel, ¿viste? Sí, claro. Es así, es así. Entonces ahí están las respuestas, y las respuestas las tienen todos. El tema es que hay que tener el valor de ir ahí. Y una vez que vamos ahí, no por verlo, no trabajarlo. A mí en esto me viene muy bien el tema de explicarlo desde lo que es la huerta, el jardín, ¿no? O sea, el abono, la mierda la puedes transformar en abono, pero el abono no es abono por cortar la mierda, necesita un proceso de mezclarse con la tierra, de humedecerla, de mantener una humedad. Yo te digo porque amo las plantas y Mm. tengo huerto, o sea, yo ahora estoy abonando el huerto por la temporada de primavera. Necesito un cuidado y una atención, que sería la atención interna, haciendo la simbología con el huerto, que hace que ese abono se mantenga húmedo para que empiece a generar ese ecosistema que tiene que ver con parásitos y demás, que es lo que después van a darle alimento a la tierra, y necesito un tiempo de cuidado y de atención, no por saber que la caca puede ser mierda, que la mierda puede ser abono, quiere decir que porque lo vea ya está. Entonces ahí es donde generalmente las Bien, personas abandonan.
porque necesitas Frena ese un segundito. tránsito. Sí, Ahí está, frena un segundito porque dime. ahí hay dos comentarios que está interesante. Una es Andrea, que bueno, es terapeuta de bioenergética, ya egresada del instituto, y dice, entrar a la mierda es maravilloso. Y otra, que es Lorena, dice, es re duro. Y sí, Claro, claro que claro. sí. El tema pasa por ahí, ¿no? Creo que acá podemos hablar de, viste, cuando al principio yo decía de qué se trata biodecodificación y de qué se trata bioenergética. Creo que ahí hay un nexo en común donde vamos allá, a ese lugar duro, a trabajar con nosotros y a que la gente también se asusta porque viene con quiere la fórmula o la solución mágica, y cuando empiezan a descubrir esos lugares de angustia, de tristeza, de incomodidad, es ahí donde hay que quedarse y es ahí donde podemos descubrir algo, porque si no es Claro, y es como la vida, soy feliz porque tengo que ser feliz, no, es una máscara, ¿no? exacto, y es interesante que no confundir que el dolor te transforma en un victimista, sino un dolor donde vemos ese dolor y lo vivenciamos de una vez por todas, bendita sea, para poder transformarlo, porque mientras no comprendamos esos patrones de pensamientos que vienen de situaciones traumáticas siempre, ¿sí? Que están tapados por el inconsciente, esa es la parte de la decodificación, ¿no? Decodificar nuestro sistema de pensamiento para ir a ese lugar, mientras no lo veamos, mientras no lo aceptemos, no lo vamos a poder comprender, no hay vuelta. O sea, Hay evitar, algo yo interesante, sí. sí, sí, Hay decime, algo decime. interesante ahí dentro de la naturaleza misma, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos acá escuchando hemos nacido. Exacto. En el mejor de los casos, el que nació por cesárea, por ahí la pasó por ahí, quizás la pasó un poquito mejor, pero pasar por el canal de parto o salir al aire, salir de ese lugar cómodo, salir de ese lugar donde estábamos alimentados, donde no nos hacía falta comer, oxígeno, nada, cuando salimos, ahí hay un dolor. Ahí sentimos dolor porque no sabemos qué nos pasa con los pulmones, que empezamos a sentir dolor, sentimos dolor en la panza, sentimos manos frías que nos tocan y un Ujú. montón de cosas. Y la gente que dice, ay, qué lindo, ay, vida, nació el bebé y qué sé yo, y nosotros Claro, estamos claro. sufriendo. ¿Sufriendo para qué? Para Sí, sí. vivir. Y eso no se tiene en Sí, y cuenta y desde es una ahí, situación traumática. exacto, es una situación traumática. Y entonces esto que vos traes, como lo que traemos nosotros en bioenergética, no estamos hablando de algo antinatural, estamos hablando justamente de esta naturaleza que tenemos los seres humanos y que para transformar algo tenemos que pasar un proceso inevitable y como vos decías, no es para que nos hagamos masoquistas y estemos sufriendo por sufrir, No, sino al es contrario, para pasar la bomba. entrar en ese lugar para después pasarlo muy bien. Y mira, ayer estábamos hablando con Juan Ignacio de bioenergética y hablábamos para después estar enamorados de la vida, Es que la vida es el porque mejor, lo dije hoy al principio, es el mejor regalo que podemos tener. Lo que pasa es que hemos transformado la vida en una pesadilla, pero cada mm, uno mientras no nos hagamos responsables, no desde la culpa, no desde la culpa, no desde el látigo, o si yo soy culpable, no, desde un lugar compasivo, de decir, che, tengo el mejor regalo que es la vida, una oportunidad hermosa. Si se transformó en una mierda, quizás sea yo el que tenga que ver con esto. Y no digo que se hagan cargo, porque por ahí les cuesta. Digan quizás. Ya el quizás abre una habilita puerta. un montón de posibilidades que muchas veces el modo automático, que es el modo que tiene el ego, el de no detenerse, el de ir inercia para donde van todos, no lo hacemos. Entonces hay que Sí. detenerse. Sin detención y sin autoobservación, es imposible modificarse. Y ante esto, yo no hay que convencer a nadie. Yo siempre digo, cuéntenme cómo les va. ¿Se entiende? Sí, sí, Cuéntenme cómo les tal va. cual. Yo no convenzo acá a nadie, es más, les digo a los que estén escuchando esto que no me crean. O sea, que no me crean, que salgan a comprobarlo por ellos mismos. No estoy diciendo ninguna verdad, simplemente estoy compartiendo mi experiencia. Ahora, en el modo automático, ¿cómo les va? En el no hacerse responsable de qué les pasa, ¿cómo les va?
en el andar pendiente de la opinión de otros en vez de hacerse cargo de que quizás no tienen una opinión propia sobre sí mismos. ¿Cómo les va? Etcétera. ¿Cómo les va? Sí, esto de la Les mirada del pregunto eso otro, nada ¿no? más. El otro me aprueba, el otro Claro, no me aprueba, muevo el dedo y entonces ¿qué van a decir, no? Es como, bueno, no sé, va por ahí. entonces, A ver, acá hay es, alguien que comenta, dice Lorena Paola, dice, el dolor modifica y sana, con mayúsculas, pero uno a veces tiene más de lo que cree, pero uno a veces sí, tiene yo más de lo diría que que siempre creemos. tiene más de lo que cree uno. Es que no puedo mentir en esto, ¿se entiende? Porque ya de mentira está lleno todo. El happy smile, que le digo yo, el happy happy, la sonrisa, ¿no? Todo el tiempo. Que yo le digo la filosofía Disney, ¿sí? No Claro, existe. Pero no existe la filosofía. La filosofía Disney tiene que ver con otras cuestiones que lo que generan es estrés y ansiedad, porque hay personas que creen que se tienen que sentir feliz todo el día y cuando se sienten mal, que es donde está el mayor aprendizaje, lo tapan. Y eso hace que se focalice el estrés. El estrés es re fácil de codificar. Porque cuando vos cambiaste un poquito la interpretación, te das cuenta de todo lo que estás tapando y toda la energía y sobrecarga que te estás poniendo que te lleva a tener situaciones de estrés. En cada sistema de pensamiento se determina con distintas cuestiones, ¿no? ¿Se entiende? Depende de la persona. Pero querer estar feliz, genera estrés. ¿Se entiende lo que sí, voy? Es que es sí, claro. paradójico, porque hay un Es querer, estar no es un siempre, ser. claro, estar siempre Exacto, no es feliz, un ser. volvemos otra vez, es una ilusión, es una ilusión. No existe, No, no, no no existe, no existe. Y existe, cuando no, vos no. vas a ver el dolor, generalmente te encontrás con más dolor, que siguiendo lo que dice, Que hay que qué grande suponías. Lorena. Exacto, porque es lo que yo dije, simbología con la cabaña. Vos vas a una cabaña que decís, che, acá hay, yo creo que la cabaña no la quería ver, a mi cabaña interna, o sea, a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, como la nombres, no la quería ver porque hay algo raro que me da un poquito de quiqui de miedito, o de dolor. Cuando vos entras, te encontrás siempre con más cosas, pero es la Totalmente. simbología de que cuando uno dice, che, se me rompió esto, y después se da cuenta que tiene 10 cosas rotas que no había visto. Ahora, de a poco, ya ahí es lo que ayuda mucho el acompañamiento, a mejorar el diálogo interno, decir, qué bueno que di este paso, en vez de decir, che, hay mucho más dolor, sino decir, qué bueno que me anime. Es la misma situación, con distintas interpretaciones. La Todo buena es una noticia de ilusión. esto, la buena noticia de Sí, esto es que para algo vos te entrenaste, yo me entrené y hay muchos terapeutas entrenados para poder acompañar en este camino y para poder acompañar amorosamente, ¿no? Porque exacto. es tan fuerte lo que hay que vivenciar, tan fuerte desde algún punto, ¿no? Porque meterse en esos lugares, como decíamos antes, en la propia mierda, en la angustia, en los traumas, son tan dolorosos que está bueno el entrenamiento amoroso que podés tener vos o que podemos tener yo o los terapeutas para poder acompañar desde ese lugar, ¿no? Porque lo hemos pasado nosotros primero, porque si no, no podemos Sí, darle algo a alguien que nosotros claro. no hayamos pasado, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es esto, y a esto le agrego, así la leemos, a ver a Rosario, que dice súper interesante. Bueno, gracias, Rosario, gracias. Sí, porque me salen dos cosas a decir, que el Dale, mayor gesto de amor que puede tener uno con uno mismo es ir a ver ese dolor y transformarlo. Es el mayor gesto de amor que puede tener uno con uno mismo, al menos yo lo veo así. Ver eso de una vez por todas y transformarlo. Es el mejor regalo que se van a hacer. Y les spoileo la vida, nadie se los va a hacer, son los únicos que tienen el poder de hacerlo. Y cuando empiezan a transitar esa mejoría de darse ese regalo, ustedes mismos van a ir comprobando cómo va cambiando el diálogo interno y todo lo demás, y ni hablar si están acompañados por terapeutas y qué sé yo, que son, lo único que hacemos nosotros es, como vos decís, tener más recursos porque además lo transitamos, lo experimentamos más, nos entrenamos más en esto y lo practicamos en nuestra vida. Entonces, tal cual. eso, eso quería decir. Y lo otro ya me olvidé que iba a decir, pero tenía que ver un No poco importa. con, sí, un poco con lo mismo, que tiene que ver con
el diálogo interno, y el empatizar. Cuando uno dice las cosas así, lo dice porque van a encontrar muchos happy smile, como digo yo, la filosofía Disney, por todos lados. ¿Y qué le está generando eso? Entonces yo no puedo empatizar con eso. No puedo, porque sé que genera estrés, ¿se entiende? Y yo no puedo empatizar con el victimismo. Sí empatizo con el dolor y la persona que se quiere transformar, pero yo ya sé dónde lleva el victimismo, sé dónde a mí me llevó, ¿sí? Claro. Entonces, el que sigan proyectando que el otro es culpable, que yo no tengo nada que ver, que es la actitud más egoica que hay, lo veo todo el tiempo manifestado en el mundo y en un montón de personas, y lo manifesté yo en su momento. Entonces, yo no puedo empatizar con el cuento de la víctima. Sí puedo empatizar con la persona que decide empezar a transitar distintas maneras de verlo y que por ahí no tiene recursos, pero sí quiere sumar recursos para pasar a ser responsable, que es lo que se necesitan ellos, o sea, el mayor regalo que se puede hacer uno y lo que necesita la humanidad. Porque una humanidad en donde las personas se hagan responsables de sí mismas es una humanidad hermosa. Porque cada uno no rompe las bolas, se ocupa de sí. Exacto, me ¿Entendés? En vez parece de matar al maravilloso. otro. Me parece maravilloso. Así que bueno, en esto que me parece maravilloso que estás diciendo, acá Rosario dice, es un proceso que puede ser largo y doloroso. Yo le agregaría, después vos decís, y después vamos a tener que ir viendo cómo hacemos para darle un cierre, una comparación entre biodecodificación y bioenergética. Yo le agregaría que no es tan largo y doloroso, sino que es un camino que a medida que vamos entrando en ese dolor y lo vamos transformando, porque el proceso es ese, el proceso es doloroso, pero cuando se transforma hay algo que se libera y empieza a aparecer esa lucecita. Entonces, cuando empezamos a ver esa lucecita, después queremos más, porque nos damos cuenta, si este bienestar siento ahora, qué mejor si sigo profundizando para ir por más bienestar, ¿no? No sé vos Sí, qué... eh, yo sumaría a lo que decís que no es ni largo ni corto, no lo sé. Claro, Hay en personas que es largo y hay personas que es corto. Y cada proceso, cada caminito, cada experiencia humana es única. Entonces, hay personas que en una sesión hacen plug, luz, y focalizan un trabajo interior y manifiestan cosas de cambio en su vida que, claro, porque uno no sabe el camino de cada uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estuve vinculado muchos años al arte, ¿sí? Y yo en un principio creía que el arte no tenía mucho que ver con ciertas cosas, y después me di cuenta que yo me estuve preparando años en el arte para ser buen terapeuta, por ¿se ejemplo, entiende? Cosas que claro. parecen que no tienen conexión, muchas veces la tienen, ¿sí? Y no sabemos, hay algo más que es la mente, y esto es importante aclarar, la conciencia, y no para entrar en rol fumón de viste esotérico, sino decir, está comprobado que somos conciencia, que somos algo más allá que la mente. Por eso la inteligencia artificial no puede hacerse humana, porque el humano tiene conciencia. Entonces, Exacto. ¿se entiende? Está comprobadísimo que hay una conciencia, cada vez más. Entonces, Sí, ahora los científicos están creyendo en la idea de Dios, que sería la conciencia en paralelismo, ¿no? Entonces, es curioso, cuando se rompieron y se tiraron los pelos para defenestrar la idea de que hay algo más que lo material. Entonces, pero para no entrar en rol esotérico, lo que quería decir es que somos más allá que lo que comprende la razón. La conciencia, el razonamiento, el raciocinio, es el 1% de la funcionalidad de nuestro cerebro, de nuestros neurotransmisores mentales, ¿sí? Antes decían que era el 20, lo fueron achicando y ahora no se animan a decir que en realidad somos inconscientes todos, ¿se entiende? No sé, que lo que decimos ya lo hemos pensado, que las respuestas que estamos recibiendo ya las tenemos nosotros, simplemente que las manifestamos para poderlas escuchar. Indudablemente no estamos en un grado de evolución para que eso todavía se masifique como información. ¿Se entiende? Porque siempre doy este sí, ejemplo, el plano biológico lo enseña en biología, que nosotros ingerimos un alimento y nuestro intestino ya sabe qué alimento va a entrar. ¿Se entiende? Y se prepara las enzimas y todo lo demás para recibir eso. Entonces, hay algo que tiene que ver
con que nosotros somos más que la razón, salir de esa idea egocentrista mental, no lo digo de juzgarlo, sino lo digo de material que no han metido en la cabeza, cuestionarla, y empecé a decir, no sé, me rindo ante esto, pero hago mi proceso para cambiarlo. Y mientras más se rindan, que quiere decir más se entreguen al proceso, más van a manifestarlo. Y eso hace que a veces sea rápido, a veces más lento. Nadie lo puede decir porque tiene que ver con un proceso evolutivo de cada persona, de lo que tiene que vivir. Lo que sí se puede confirmar es que tiene una ley, que es una ley que prima en el espacio, en el mundo, que es la ley de gestación. ¿Sí? Hay plantas que crecen más rápido, hay plantas que crecen más despacio, hay plantas que necesitan más cuidado, hay otras que ya han fortalecido su sistema inmunológico que hacen que necesiten menos riego. En fin. Hay plantas que crecen, Entonces, hay plantas que crecen más rápido y que no dan el fruto en su momento. Exacto. Yo Entonces no siempre hay que hablo pensar en términos de tiempo. en criollo yo siempre hablo de voy a hacer la puta planta de, ¿cómo se llama? De, ay, ahora no me sale cómo es, eso por putearla la planta, mira. Tengo una planta que la sembré todo, ¿verdad? Y no me da frutos, entonces digo, pero ¿qué lo parió? Bueno, no importa, vamos a leer a Lorena Paola, dice, hice las 2 terapias con Nora en su momento y antes biodecodificación. Hoy hago conductivo-conductual y sigo reparando mi casa. Bueno, de eso se trata, ¿no? De encontrar lo que te viene bien a vos. Ahora, antes de seguir, porque ya se nos está terminando el tiempo, nos quedan 3 minutos, se nos está por terminar el tiempo y no quiero que esto no quede grabado. Así que, por un lado, que todos los que quieran seguir investigando se contacten con vos para ver de qué se trata biodecodificación. El punto en común, tanto en las otras terapias como en bioenergética y en biodecodificación, es, por lo menos en estas 2 que nosotros somos, vos y yo, estamos ahí con esto, el punto en común es hacernos responsables y averiguar y meternos y tratar de transformar eso que no estamos pudiendo transformar. Así que de mi lado te agradezco un montón y el que quiere conectarse con vos, es, ¿cómo es? @? @indrilla.biodeco. Eso, @indrilla.deco y se comunica con vos y te piden sesión y seguimos. Si no, en el buscador ponen Indrilla Biodecodificación, más fácil. Ahí está, en el buscador de Instagram. Bien, y entonces sí, en el mío es @NoraCutri, por supuesto, así que te agradezco un montón, gracias a todos los que están ahí escuchando y si le aportamos un granito de arena. Que haya gestado esta charla, este compartir y este espacio, enriquece un montón. Dale. Gracias. Gracias. Bueno, te quiero mucho y los quiero mucho a todos los que están ahí, nos estamos encontrando, un abrazo. Seguiremos en la luna próxima, dale. Así será.